Había sido un día largo y agotador para Ramiro, un hombre de unos 50 años que llevaba más de 20 años trabajando como taxista en la ciudad. La rutina era siempre la misma: recoger pasajeros, llevarlos a su destino y volver a empezar. A veces, si tenía suerte, le caía una buena propina, pero la mayoría de las veces, solo era una jornada más para sumar kilómetros al odómetro. Aquella noche, sin embargo, estaba lejos de ser rutinaria. El reloj del tablero marcaba las 2:30 de la madrugada, y la ciudad se veía extrañamente tranquila. La lluvia caía con una monotonía hipnótica, empapando las calles y creando pequeños ríos en los bordillos. Los faros de su taxi cortaban la oscuridad y reflejaban las gotas de agua que se deslizaban por el parabrisas. Ramiro había estado considerando terminar su turno cuando escuchó la voz en la radio del taxi. «Ramiro, ¿sigues por ahí?». La voz rasposa del despachador sonó como si viniera desde un túnel lejano. «Aquí estoy, Carlos». «¿Qué pasa?», respondió, sin demasiado entusiasmo. «Tengo un último servicio para ti. Es cerca del cementerio, La Piedad. ¿Te interesa?». Ramiro dudó un momento. A esa hora y en ese lugar, rara vez había pasajeros. ¿Quién diablos pediría un taxi desde un cementerio a las 3 de la mañana?, pensó, pero el cansancio le hizo encogerse de hombros. Un último viaje y luego podría irse a casa. «Está bien, lo tomo», contestó, encendiendo un cigarrillo y girando el volante en dirección al cementerio. Las calles estaban vacías mientras se adentraba en una zona de la ciudad poco frecuentada. Las farolas estaban tan distanciadas unas de otras que la luz apenas conseguía iluminar el camino. El cementerio, La Piedad, no era un lugar que él visitara a menudo, pero sabía dónde estaba. Una amplia extensión de terreno con lápidas antiguas y tumbas que databan de más de un siglo, muchas cubiertas de maleza y árboles altos que arrojaban sombras inquietantes en la noche. Llegó a la entrada y detuvo el taxi, observando el portón cerrado. Nadie parecía estar allí. Consultó la dirección otra vez, convencido de que debía haber algún error. Al apagar el cigarrillo, algo llamó su atención. A un lado del portón, bajo la tenue luz de un farol, vio una figura de pie, inmóvil, esperando. Ramiro parpadeó varias veces para asegurarse de que no era una ilusión provocada por el cansancio. La figura parecía un hombre alto, delgado, vestido con un abrigo largo. Su rostro no era visible debido a la sombra que el sombrero lanzaba sobre él. Lo único que podía distinguir era la postura rígida y la extraña quietud que emanaba de él. «Debe ser mi pasajero», murmuró para sí, aunque una sensación de incomodidad comenzaba a instalarse en su estómago. Abrió la puerta del taxi y encendió la luz interior para hacerse notar, pero el hombre no se movió. Solo cuando Ramiro hizo sonar el claxon, la figura avanzó lentamente, como si le costara moverse. Algo en la forma en que caminaba no parecía natural, como si sus movimientos fueran demasiado calculados, demasiado lentos. El hombre abrió la puerta trasera y entró sin decir una palabra. Al subir, el taxi se llenó de un olor extraño, un hedor a humedad, tierra y algo más que Ramiro no pudo identificar. Hizo una mueca, pero no dijo nada. No era raro que recogiera pasajeros con olores desagradables, sobre todo en la madrugada. Sin embargo, este olor era más penetrante, casi insoportable. «¿A dónde lo llevo?», preguntó Ramiro, echando un rápido vistazo al retrovisor. El pasajero permaneció en silencio unos segundos antes de responder con una voz que era más un susurro, un crujido, como si sus cuerdas vocales estuvieran oxidadas. «Solo, conduce». El tono de su voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ramiro. Decidió no hacer más preguntas y puso el taxi en marcha. Mientras conducía, notó algo inquietante. No importaba cuánto acelerara o hacia qué dirección girara, las calles parecían las mismas. Era como si estuviera conduciendo en círculos sin darse cuenta. Miraba los números de las casas, los cruces, pero todo parecía un espejismo interminable. El reloj del tablero no avanzaba, las luces de las farolas parpadeaban de manera errática, y la lluvia, que antes caía con constancia, ahora había cesado por completo. Pasaron varios minutos en un incómodo silencio. Ramiro intentaba encontrar el valor para hablar de nuevo cuando algo aún más extraño ocurrió. El espejo retrovisor, que reflejaba la figura del pasajero, empezó a distorsionarse. La imagen del hombre se desdibujaba y se retorcía de manera imposible, como si su cuerpo se deformara con la luz.
Ramiro frotó sus ojos, pensando que el cansancio estaba jugando con su mente. Pero cuando miró de nuevo, lo que vio le heló la sangre. El rostro que lo observaba desde el asiento trasero ya no era el de un hombre. Era algo inhumano, una máscara pálida y putrefacta con ojos hundidos que brillaban con una luz tenue y antinatural. La carne de su cara parecía haberse corroído, dejando expuesta una sonrisa torcida y aterradora. Ramiro pegó un salto en su asiento, pisando el freno bruscamente. El taxi se detuvo en medio de la calle, y el corazón de Ramiro latía con violencia en su pecho. Giró rápidamente la cabeza para mirar al asiento trasero, pero el hombre ya no estaba allí. El asiento estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie. La respiración de Ramiro se aceleró, y un sudor frío le empapaba la frente. No podía entender lo que acababa de pasar. Debo estar soñando, esto no es real, se repetía a sí mismo, tratando de recuperar el control. A pesar de la confusión, decidió seguir conduciendo. Pero apenas había avanzado unos metros cuando el motor del taxi se apagó de repente. Todos los sistemas eléctricos fallaron, las luces, la radio, el aire acondicionado. El vehículo se sumió en una oscuridad total, y el silencio que lo rodeaba era ensordecedor. Ramiro intentó arrancar el motor, pero el auto no respondía. Golpeó el volante frustrado, tratando de encontrar una solución, cuando de repente escuchó algo. Era un sonido leve, apenas perceptible al principio, pero que fue creciendo en intensidad. Un rasguño, como uñas deslizándose por la carrocería del taxi. El sonido venía desde el techo. El miedo lo paralizó. No quería moverse, no quería saber qué era lo que estaba provocando ese ruido. Pero el rasguño continuaba, arrastrándose lentamente de un lado a otro del techo, como si algo caminara sobre el auto, buscando una manera de entrar. Ramiro apretó los dientes y cerró los ojos, deseando que todo terminara. De pronto, un golpe seco resonó en el parabrisas. Abrió los ojos con un sobresalto y lo que vio lo dejó sin aliento. Ahí, en el cristal delantero, estaba la misma figura que había subido a su taxi antes. Solo que esta vez, su rostro estaba completamente deformado, con cuencas vacías en lugar de ojos y una boca desencajada que se estiraba en una mueca grotesca. La piel colgaba en tiras putrefactas, y una neblina oscura lo rodeaba, como si su presencia trajera consigo la misma muerte. El ser golpeó el vidrio otra vez, dejando una grieta que se extendió como una telaraña por todo el parabrisas. Ramiro gritó, retrocediendo en su asiento, mientras el ente comenzaba a descender lentamente hacia la ventana del conductor, donde se detuvo, inmóvil, con su rostro a centímetros del cristal. Fue en ese momento que el motor del taxi volvió a la vida de repente, acompañado por el resplandor de las luces y el sonido de la radio encendiéndose a todo volumen. El ruido era ensordecedor, pero Ramiro no perdió tiempo en preguntarse qué había pasado. Puso el auto en marcha y pisó el acelerador con fuerza, alejándose de esa cosa que aún permanecía en la oscuridad. No se detuvo hasta que llegó al centro de la ciudad, donde las luces y la actividad nocturna le devolvieron una sensación de seguridad relativa. Estacionó el taxi a un lado de la carretera y salió tambaleándose, todavía temblando. No había rastro de su pasajero, ni del ser que lo había atormentado. Al día siguiente, cuando llevó el taxi al taller para una revisión, el mecánico lo miró con una mezcla de desconcierto y miedo. Le mostró el techo del vehículo, donde había profundas marcas de garras, como si algo pesado y con uñas afiladas hubiera estado allí la noche anterior. Ramiro nunca volvió a trabajar de noche. Cada vez que pasa por el cementerio, La Piedad, siente que algo lo observa desde la distancia, algo que está esperando su regreso.